Ay, ¿por qué otra vez? Voy. Perdón. ¿Me podrían decir si sí conecta o no? Ya que lo tenía que hacer por Stranger. Ya conectó. Ok. Hola, buenas noches amigos de Revista Divergencia. Una disculpa por las fallas técnicas que estamos experimentando. Eh, Hace un momento comentábamos que este es nuestro primer webinar de esta quinta temporada de colaboraciones que tendremos en la revista Divergencia, y el tema que estamos aquí para tratar es sobre los nuevos partidos políticos, que es un tema de coyuntura nacional, dado que el 7 de septiembre del año en curso dio por iniciado el proceso electoral, en el que los partidos políticos son parte fundamental para el avance de la democracia en México. Yo les comentaba a un inicio que hay un teórico jurista que habla mucho sobre la creación de los estados como países, como gobierno, como formas de gobierno, en el que él expresaba que solo la ilusión o la hipocresía pueden pensar que la democracia es posible sin partidos políticos. Es así que cada 6 años en nuestro país, conforme a las leyes electorales, se puede instaurar o se tiene la posibilidad de que asociaciones o agrupaciones político-nacionales puedan acceder a cargos, bueno, puedan acceder al poder público a través de la creación de partidos políticos. Esta noche nos encontramos aquí con nuestros amigos y colaboradores de la revista Divergencia, Uciel Medina, quien es politólogo por la UNAM, Ángel, que es licenciado en Economía, y Juan Abraham Nereida, que es economista también por la UNAM. Esta noche me gustaría escuchar sus comentarios y sus puntos de vista ante el tema que hoy nos amerita. Uciel, ¿me podrías opinar acerca de lo que conlleva estos nuevos partidos políticos y la importancia que tiene actualmente? Claro que sí, primero que nada, muchas gracias a Revista Divergencia, gracias a todos los que hoy nos están viendo. Un saludo a todo el equipo que hoy se congrega aquí para tratar este tema. Y justo lo que acabas de decir es muy importante, el reconocer el papel que juegan los partidos políticos en la democracia. Debemos de partir de la idea de que un partido político no es otra cosa que una organización formada por ciudadanos libres que echan mano de esta organización para poder incidir en la agenda pública, en la agenda de gobierno, y son sumamente importantes. Desgraciadamente, eh, circunstancias en cómo se ha manejado el sistema político, no nada más el mexicano, sino en general cualquier sistema político, la forma en la que va evolucionando la sociedad civil, se va haciendo cada día más crítica, y desgraciadamente los hechos de corrupción alrededor de los institutos políticos, pues ha desvirtuado cuál ha sido la razón de los partidos políticos, porque se les ha visto como fines y no como medios. Al final de cuentas, un partido político es un medio para alcanzar el poder, lo cual es muy legítimo, y pues diferentes partidos políticos se organizan y trabajan para formar parte pues de este sistema democrático. Entonces es muy importante. México, durante la mayor parte de la era posrevolucionaria, fue gobernado por un solo partido, a lo que les hemos llamado la hegemonía priista o el priato, un partido sistema que gobernó por más de 70 años consecutivos, y que en el camino, podríamos partir de los años 70 más o menos, si no mal recuerdo, empezó a haber un empuje ya hacia la democratización, en el hecho de empezar a permitir que partidos de oposición lograran algunas curules en la Cámara de Diputados. Y hacia los años 90 pudimos ver la primera alternancia de un partido de oposición en una gubernatura. Hasta el año 2000 tuvimos la primera alternancia en la presidencia de la República, y a partir de ahí podemos ver que se ha gestado
un sistema pluripartidista, el cual es muy bueno, porque a partir de ese pluripartidismo se acaban las mayorías absolutas, se hace mucho más manejable estas condiciones de negociación, de búsqueda de acuerdos, y se acaban con estos regímenes autoritarios. Entonces es muy importante, en este caso hoy se cuentan ya con 9 partidos políticos a nivel nacional, reconocidos por el INE. Pues están todavía algunos peleando en el tribunal su derecho a tener registro. Estamos hablando de otros 4 partidos que, de lograr convencer a las autoridades en la materia, pues podría ser una de las elecciones más grandes en cuanto a número de partidos. La más grande, si no mal recuerdo, tuvo 12 partidos políticos. Por el momento tenemos 9. Y bueno, pues vamos a ver en el transcurso de este debate, pues lo que representa, ¿no? La importancia de los partidos políticos, cómo se da esta representación pluripartidista, que es muy importante para la democracia mexicana. Gracias, Uciel. Tú mencionabas algo que es importante de la teoría de los sistemas partidarios o de la teoría de los partidos políticos, que su eje fundamental es como un medio para alcanzar el poder, ¿no? Finalmente es un medio de ciudadanos que están para alcanzar el poder y generar esa agenda de los temas que son controversiales o de importancia para esa sociedad que los genera. Existen bastantes teorías, más allá de lo que fuera el derecho electoral, que es como más un procedimiento técnico y revisión, de que hablan sobre la creación de los partidos políticos como grupos de élite, como minorías incidentales que buscan el poder por el poder. Me gustaría escucharte, Ángel, tu opinión que tienes acerca de estas teorías que se fundan en la idea de un fundamentalismo estructuralista o de élites o de minorías incidentales, que como los mencionaba teóricos como Pareto, Mosca, Michaels, no sé, incluso también se puede abordar este juego de los partidos políticos desde una teoría de los juegos en materia de teoría económica. Adelante, Ángel. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Silvia, por la introducción. Por mi formación, como economista, y una de las preocupaciones de quienes nos encargamos de estudiar la ciencia económica es el desarrollo de los países. Y uno de los organismos fundamentales para llevar a cabo el desarrollo de ellos son los partidos políticos. Yo retomé, porque creo que es más interesante y agrupa mucho los planteamientos de Douglas North, un economista, historiador, que ganó el premio Nobel en la década de los 90, que nos habla sobre instituciones eficientes e ineficientes que impiden el desarrollo de los países. Y precisamente una de las desgracias de los países latinoamericanos o de la periferia es que los partidos políticos no acaban por entender cuál es el objetivo final del poder. Max Weber plantea 3 sobre una cuestión ideológica del político que busca el poder para hacer algo ideal, el político egoísta que al final busca pues sus intereses propios y el último, el que busca el poder por el poder. Entonces, en este sentido, creo que cuando nos encontramos en la coyuntura actual de nuevos partidos políticos, nos tenemos que preguntar a qué responden, ¿no? ¿A qué tipo de políticos responden, como nos indica Max Weber, a una cuestión ideal, egoísta o el poder por el poder? Creo que sí tenemos que ser como ciudadanos muy críticos sobre este tema, porque los partidos políticos tienen una crisis que se pudo mantener o no cayó en desgracia gracias a la elección del 2018, donde ganó Morena, que de alguna manera le dio oxígeno al sistema de partidos para legitimizar la búsqueda de su mismo poder. Entonces, yo lo dejaría en este punto, pero sí tenemos que poner mucho énfasis en que se han convertido en organizaciones totalmente ineficientes para la búsqueda del desarrollo.
Sí, creo que parte de hablar de los partidos políticos o hablar de un sistema siempre lo manifestamos, al menos a título personal, he manifestado que como entes no podemos ir solos, que siempre vamos a depender de los unos para los otros. En este sentido, efectivamente, creo que a los economistas, abogados y politólogos estamos en la idea de que somos un sistema dentro de varios sistemas, ¿no? O sea, es un sistema general que está incluido con varios engranajes, si lo queremos denominar así, en donde va a influir el sistema económico, el sistema político, la coyuntura social. Y estos fenómenos o estos aspectos van a ser los que van a conducir las agendas de las ciudades, de las sociedades. Y finalmente, pues es así que nacen los partidos políticos. Y propiamente, pues también los partidos políticos son parte del reflejo de esa sociedad que está en un reclamo constante de lo que está, ¿no? Y efectivamente creo que parte de lo que últimamente aqueja a todas las democracias en esta ola, en esta última ola de democracias, es que justamente los partidos políticos se encuentran en una crisis en el que ya no hay esa credibilidad por parte de los ciudadanos. En el caso mexicano, pues propiamente en el 2012 surge esta crisis con la figura de las candidaturas independientes. No obstante, finalmente también son parte de esa élite partidista que está en nuestro país, porque realmente los partidos políticos en México se han centralizado, es una opinión a título personal, pero creo que también por eso sí existe esa como salida por parte de las leyes electorales para que obviamente los ciudadanos puedan generar también sus propios partidos políticos y volver a tener esa incidencia en la agenda pública. No sé cuál sea tu opinión al respecto. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Abraham, sobre esta coyuntura, sobre esta ineficiencia que habla Ángel, pero también al mismo tiempo de esta necesaria identidad de los partidos políticos como medio para alcanzar el poder por parte de los ciudadanos? Hola, buenas noches. Sí, voy a hablar a título personal. Para mí, los partidos políticos es la manera de representarte de la sociedad. Y especialmente en México hay un buen de Méxicos. El México que ve un partido, el México que ve otro partido, el que tú ves, el que yo veo. Entonces, esta distinción de partidos políticos, se hace PES, que es el nuevo, se hace PRI, que es uno de los más antiguos, o el más antiguo en México, dado su cambio de nombres, representan a esa sociedad mexicana que siempre tiene que estar representada. Para mí, el PES es un partido muy interesante en el sentido con el limitado presupuesto que va a tener para la siguiente elección. Representa solo el 3% de todo el presupuesto de partidos. Tiene un duro reto. La neta es que yo espero que la elección 2021 sea interesante porque va a haber oportunidades para todos, pero también va a ser muy limitada porque vivimos en un país y algo así que vive en... La palabra es... Ay, Dios, se me va. La palabra correcta es que vivimos en un país que derrocha demasiado dinero en la política pública, pero es necesario, porque si no derrochamos el dinero público en los partidos, si de por sí vivimos en un narcoestado, no nos gusta o no, una intervención directa, tanto de otros factores ajenos a los partidos, perjudicarían la democracia que tenemos. Y eso no es tan bueno al final. Entonces, para cerrar, la inclusión de los partidos políticos y la representación debe valer. Yo todavía sigo pensando que con los partidos que están ahorita, los 9 que están, debería cerrarse. Una, porque presupuestalmente ya están contados, y dos, porque los demás partidos son extensiones más de otros partidos, por desgracia, ¿no? Unos partidos que ya estuvieron,
el PANAL, que ya estuvo, que pidió el registro, otra vez se quiere entrar, el nuevo partido de Felipe Calderón, que se desprende del PAN, entonces son los mismos partidos. Digo, para mí los que están son suficientes y nada más. Sí, es que por eso al inicio de esta charla los comentaba mucho de estas teorías, que a lo mejor nos alejamos de ellas porque no estamos inmersos a lo mejor en el estudio propio de la sociología, que de la sociología política y de la ciencia política. Sin duda es ahí donde también cabe esta pregunta de que, bueno, más bien no cabe una pregunta, cabe una afirmación de que en México se ha hablado ya de élites partidistas, en el que, como ya lo mencionas, todos como ciudadanos tenemos ese derecho y ese ejercicio de ejercer nuestra democracia. Pero finalmente también el ejercicio de la democracia, ya lo mencionábamos, históricamente ha estado acotada a ser dentro de los partidos políticos, hasta antes de la reforma del 2012, en el que no estaba la figura de las candidaturas independientes. Pero finalmente, ya lo mencionas tú, Abraham, los partidos políticos surgen, los nuevos partidos políticos surgen como ese reclamo de las minorías incidentales dentro de los mismos partidos políticos que ya no acuerdan o ya no están de acuerdo con las doctrinas o con las prácticas que se están llevando. Creo que también esta relación que tienen los nuevos partidos va encaminado en eso, ¿no? Que finalmente las sociedades evolucionan, los ciudadanos y ciudadanas evolucionamos, y finalmente es que, como ya lo mencionas, los partidos políticos representan a esa población que se afilia, que tiene afinidad con los ideales o con el programa de acción de los partidos políticos. En el caso de México, pues lo vemos con el Partido Encuentro Social, ¿no? Que pierde su registro finalmente por cuestiones también a lo mejor técnicas del procedimiento electoral, en la votación, porque fue en coalición, perdió su registro. Sin embargo, regresa y lo vuelve a obtener porque finalmente tiene esa representación en la sociedad, ¿no? Pero más allá de la necesidad de representación, también mencionabas un punto importante y trascendente como es el financiamiento público. Mucha gente se queja del dinero que se le otorga a los partidos políticos del propio presupuesto, pero finalmente esto tiene también una razón de ser por situación de que no podemos estar acotados a poderes privados o justamente a las otras élites que controlan los poderes, porque solamente el poder público es una parte. Existe el poder económico, existe el poder religioso, existen otros factores en el que también van a influir en las decisiones. Pero en ese sentido me gustaría escuchar a Ángel desde su perspectiva de economista, el tema del financiamiento público para los partidos políticos. Y él lo mencionaba también al principio, o sea, la importancia y trascendencia de la economía o de los factores económicos que se juegan en cada elección también. Adelante, Ángel. Ok. De los 34 países que conforman la OCDE, nada más uno no lleva a cabo un mecanismo de financiamiento público, todos los demás sí, de una u otra manera. Aquí entramos a una discusión fundamental. Nuestra democracia es muy cara, tanto en su árbitro como en el financiamiento que estamos dando a los partidos políticos. ¿Y por qué afirmo que es cara? Es cara en el sentido de que los recursos que se debían de canalizar a uno de los factores o variables más importantes en nuestro país, que sería el impulso a la tecnología y la ciencia, es muchísimo menor de lo que se financia a nuestros partidos políticos. Entonces, por eso hablo de que estos organismos, todos los partidos, no puedo decir particularmente en uno, son figuras ineficientes, en cierto medido porque venimos de una tradición del siglo XX, como muy bien lo señala Uciel, de un partido hegemónico. Esto no, a la vez, convierte a nuestra democracia muy frágil, es muy nueva.
No es como la democracia norteamericana. Nos encontramos en que contamos con una élite extractivista o depredadora. Y esa élite depredadora regularmente usa a los partidos políticos como órganos de representación. Y como muy bien lo señala Juan, Abraham, muchos de los partidos nuevos pues no traen una agenda diferenciadora respecto a lo que se está dando en el mercado electoral actual. O sea, muchos sí caminan del lado de la cuarta transformación. No quiere decir que es igual, ¿eh? O sea, cada quien tiene diferencias muy sutiles, pero no acaban por ser un producto nuevo para el mercado electoral. Dejaría la palabra para mis compañeros para poder profundizar más en el tema que me acabas de preguntar. Claro, gracias Ángel. Parte de que somos un sistema es esto, ¿no? Platicábamos un poco el financiamiento público y, y la importancia de los principios. Recordemos que para fundar un partido político, conforme a la Ley General de Partidos Políticos en México, un partido político debe de tener sus estatutos, su plan de acción y su declaratoria de principios. Es ahí donde encontramos esa pequeña línea o esa pequeña diferencia que puede haber entre un partido y otro, aunque los principios o las ideas vayan dirigidas a un mismo camino, a un bien común, a un objetivo común. Finalmente, pues somos México y parte de la creencia que tienen los partidos políticos es formar unos ciudadanos y ciudadanas que incidan en la vida pública del país. En este sentido, pues obviamente son muchos aspectos a los que tratar y me gustaría escuchar en este sentido la opinión que tiene Eder, que se acaba de integrar con nosotros, que también es politólogo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sobre esta idea de los nuevos partidos políticos. Adelante. Buenas noches. Sí. Bueno, de los nuevos partidos, yo en lo personal, pues no estoy a favor de que se hayan registrado más partidos. Eh, Número uno, el presupuesto que se va a destinar a cada uno de estos partidos, pues es bastante, ¿no? De hecho, no hay una estructura, como yo lo decía hace rato el compañero Ángel, no hay una estructura, no hay una comunicación con la ciudadanía, no hay una ideología como tal en la mayoría de ellos. Por ejemplo, el partido de Felipe Calderón, pues se me hace, bueno, es un partido derivado del PAN, ¿ok? Y, híjoles, o sea, aquí se ve la ambición de este hombre, bueno, de este expresidente, utilizando a su esposa, obviamente, ¿ok? Y pues lo único que buscan es una franquicia más, obtener más dinero. No creo que les alcance para conectar bueno, con un gran sector de la ciudadanía. Y está el de redes progresistas, que si no mal recuerdo es del yerno de el Bester Gordillo, ¿ok? Y que este partido es afines a Morena, ¿ok? Está Encuentro Solidario, ¿ok? Y bueno, pues todos estos partidos, en lo personal, pues siento que no van a conectar, de hecho van a fracasar. Si es que les llegan a aprobar el INE, se los va a aprobar, pues no creo que alcancen su registro, su permanencia. Y esto pues va a fragmentar más el voto, obviamente, para el 2021. De por sí somos un país dividido ideológicamente y ahora con más partidos vamos a estar más divididos, ¿no? Y piensen en el presupuesto que se les va a destinar. O sea, siento que el presupuesto que se les va a destinar bien se puede utilizar para algo, pues, más redituable, ¿no? Que son los programas sociales, que son programas del gobierno en los que se puede utilizar de manera más eficaz que en partidos políticos. Y es muy bueno tu punto. Creo que
Ahorita México experimenta, debido a esta contingencia COVID, un presupuesto o una escasez de recursos públicos en el que obviamente provoca una premura, pero ya lo mencionábamos a lo largo de esta charla. Finalmente, el financiamiento público existe por una razón, porque finalmente también partimos de que somos un sistema y de no existirlo estaríamos acotados a otros extrapoderes que van más allá de nuestras limitaciones, a veces como ciudadanos, ya lo mencionaba Juan, como sería el caso del narcotráfico, ¿no? Que el narcotráfico inyectara eh, esa, ese efectivo, esa liquidez a los partidos políticos para sobrellevar las campañas. Eh, y a lo mejor ya no podemos solventar con el erario público todos estos partidos políticos, pero recordemos que ya bien lo mencionaba Uciel, que nosotros, cada país tiene su historia, y en el caso de nuestro México, la historia democrática del país estuvo acotada a un sistema hegemónico de poder, como fue el Partido Revolucionario Institucional, y la alternancia se dio hasta el 2020. Pero finalmente los ciudadanos estaban en esa necesidad también de generar nuevas alternativas de crecimiento, porque llegó un momento en el que México se estancó pese a los acuerdos comerciales a los que pudo haber ingresado en 1994. Finalmente hablábamos también que los partidos políticos actualmente son esa representación de ciertos grupos de la sociedad que a lo mejor no son afines a la política o ideología de algún otro partido en turno. Y parte de lo que también mencionábamos hace un momento es que Ángel decía, ¿no? Existen diferentes tipos de políticos, siguiendo a Max Weber, que puede ser el político ideal, el político egoísta o el político que busca el poder por el poder. Y en este caso, tú, Eder, mencionas el caso de Felipe Calderón, ¿no? Que finalmente no logran, mediante candidaturas independientes, no logra alcanzar o acceder al poder de la presidencia de la República, pero entonces se va por su agrupación política, que es México Libre, y finalmente no acepta la decisión del Instituto Nacional Electoral y bueno, está ahorita en impugnación esta decisión del Consejo General. Es así que los nuevos partidos políticos, todos, ya lo decía también Uciel al inicio, son un medio para acceder al poder. Pero finalmente, los ciudadanos tenemos que tener debemos ser ciudadanos informados en el que debemos saber elegir hacia qué partido ir o saber cómo exigir esa incidencia en la toma de decisiones de una agenda pública. Pero, Uciel, ¿me podrías decir cuál es esa línea diferenciadora que pueden marcar los nuevos partidos políticos con los partidos ya que se conocen? Claro. A mí me gustaría empezar primero por desarticular algunos mitos que hay acerca de los partidos políticos. Uno de los mitos es que encarecen mucho, que consumen muchos recursos y que esos recursos podrían ser aplicados en otro lugar. Y el mito consiste en pensar que porque se suma un nuevo partido al sistema de partidos, se encarece el sistema democrático, y no es así. Al contrario, mientras más partidos hay, la bolsa de recursos que se emplean en el sistema democrático se reparte de una manera diferente. Mientras más partidos hay, menos le toca a los partidos grandes. Eso hay que considerarlo. Ahora, ¿por qué? Bien decían, por ejemplo, Ángel, creo que Abraham también, del tema, bueno, también lo decías, ¿no? El tema de que puedan interferir otros poderes, otros intereses en la agenda de los partidos en caso de que no hubiera financiamiento público. Esto creo que responde mucho a la cultura política del país. ¿Por qué? Si observamos y nos metemos ahí a ver cuántos afiliados hay en los partidos políticos, vamos a encontrarnos con una cifra bastante curiosa. Por ejemplo, en 2018, la coalición Juntos Haremos Historia ganó
con alrededor, en este caso, para llevar a Andrés Manuel a la presidencia con 30 millones de votos, un poquito más de 30 millones de votos, de los cuales la mayoría se la lleva Morena, obviamente. Solo el 5% de esos votos fueron para PT y casi el 3% se los llevó Encuentro Social. Si vemos cuántos afiliados tiene Morena al corte de 2020, pues la cifra pues, es un poco discordante, porque Morena tiene menos de 500,000 afiliados. El PT tiene igual menos de 500,000. De hecho, creo que hoy PT y Morena se llevan casi los mismos números, por ahí andan de 448 a 466,000 afiliados. Encuentro Solidario hoy en el corte que hizo el INE antes de otorgarle el registro, le validó 333,945 afiliados de 427,216 que presentó. Y cuando hacemos toda la suma de cuántos afiliados hay en el país a algún partido político, de los que están validados por el INE, son casi 6 millones, que corresponden al 6.5% del padrón electoral. Y si contamos aquellos que no se validaron, pero que se afiliaron a nivel nacional a los otros partidos a los que el INE les negó el registro, pues es el 8% del padrón electoral. Entonces, supongamos que hablamos de que sean las militancias las que sostengan a los partidos políticos, pues ahorita es imposible en sentido de que de alguna forma la población sí participa en la democracia a través de su voto, pero no se involucra en los partidos. Y eso, pues obviamente también genera que haya luego distorsiones en el acercamiento de las propias estructuras políticas hacia la sociedad. Ahora, de esto de reducir o de eliminar el financiamiento público, pues ya ha habido propuestas. Por ejemplo, ya desde 2015, el PES había propuesto que se eliminara el financiamiento público a los partidos políticos y los demás partidos lo quisieron. Obviamente, pues porque hay una gran cantidad de recursos en juego. Apenas el año pasado, si no mal recuerdo, Morena presentó una iniciativa de reducir el financiamiento público de los partidos políticos en un 50% y solamente el PES se sumó a esa propuesta. Entonces, allá habría que hacer un ejercicio de introspectiva, de diagnóstico y pensar estos grupos políticos a qué obedecen. Por ejemplo, si nos remontamos a 2018, cuando se estaba discutiendo si el PES conservaba o no su registro, el INE había destinado una bolsa de 5,000 millones de pesos para las actividades de los partidos políticos. Y recordarán que se presentaron dos presupuestos, uno con el PES y otro sin el PES. Para PES estaban destinados alrededor de 200,000 millones de pesos, que era 200 millones de pesos, mientras que, por ejemplo, Morena, que ya había sido el primer lugar, se iba a llevar más de 1,200 millones de pesos. Hubo presiones, ¿sí? Vamos, para que veamos cuál es el interés de ciertos grupos. Hubo presiones por parte de PRI, de PRD, de MC, del PAN, contra los magistrados. Les amenazaron con juicio político si se les daba registro, porque obviamente esos 200 millones de pesos se iban a sumar a la bolsa de los otros partidos políticos. Por ejemplo, PRD se puede llevar hasta 50 millones. Entonces, es muy importante identificar cuál ha sido el juego que se le ha dado al tema del uso del erario en los partidos políticos. No creo que sea del todo mal que se utilice recursos públicos para financiar partidos, pero hoy sí creo que el uso de los recursos ha sido excesivo. El problema no está propiamente en el financiamiento, sino en cómo se ha excedido y cuáles han sido los parámetros que nadie ha sabido explicar. ¿Cuáles son los parámetros para, de alguna forma, definir cuánto cuesta financiar digamos, el proceso democrático? Ahora, mencionaban tener algo muy importante, que muchos de los partidos pues, vienen siendo como divisiones de otros partidos y esto es algo muy natural. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, y bien lo decía alguna vez Beatriz Paredes, que todos los mexicanos llevan un priista adentro. Y es que nosotros venimos de una cultura así, una cultura priista, que originalmente no necesitaba, como les comentaba hace un momento, de que
la gente se aglutinara en diferentes partidos políticos, porque nada más había uno. Y lo que hizo el priismo de ese entonces, hablemos por ejemplo de la época de Lázaro Cárdenas, pues fue aglutinar a todas las centrales obreras, campesinas y populares, básicamente los sindicatos, y a partir de ahí hacer una estructura de control. Entonces, de alguna forma estaba castrada, por llamarlo de alguna forma, la participación política. Ahora, obviamente, conforme se va democratizando el sistema, pues quienes formaban parte y que ya conocían las entrañas del sistema empiezan a salir pues de ese aparato que era el PRI. Después, por ejemplo, surge el PRD o el PAR, Morena, y empiezan a surgir ahí varios tipos de partidos políticos, porque pues, nuestra democracia todavía está en pañales, ¿no? Entonces está todavía en esa etapa de ir madurando. Mencionabas el tema de las candidaturas independientes, que hoy yo las creo inviables, porque se les pide inclusive hasta más requisitos para hacer un partido que las que se piden para hacer un partido político, y pues el financiamiento también es inviable para ellos. ¿Y cómo, me preguntabas que cómo hacer un diferenciador? Híjole, para poder diferenciar entre un proyecto y otro, creo que lo que ha hecho falta es que se acerquen las cúpulas de los partidos, principalmente los partidos viejos, a la gente. ¿Y por qué digo de los partidos viejos? Porque si vemos eh, las comparativas de 2018 a 2020 en cuanto a los afiliados, pues todos los partidos políticos que sobrevivieron en 2018 perdieron afiliados, perdieron muchísimos afiliados. Morena perdió la mitad prácticamente. Y hoy podemos ver que varios partidos, o varias organizaciones que intentaron ser partidos nuevos, superaron en afiliados, hasta antes de su validación, pero los que fueron y presentaron su afiliación, superaron a varios de los partidos tradicionales. Por ejemplo, si presentamos en el caso de PES, los afiliados que presentó ante el INE para poder ser partido político, pues le daba para ser quinta fuerza. Le rebanaron más de 100,000 en los cruces que hizo el INE, más el tema de las asambleas que se eliminaron por el supuesto de los ministros de culto en algunas asambleas. Les quitaron al partido como 106,000 afiliados. Y bueno, pues es en este momento la séptima fuerza, de 8, perdón, no eran 9, son 8 partidos. Pero es muy interesante ver esto, que sí hay todavía una intención de que se vayan sumando personas a nuevos partidos políticos. No ha sido la participación deseable, insisto, es increíble que sea el 8% de la población. Sin embargo, sí hay actividad por parte de ciertos grupos de ciudadanos que creen que se pueden incorporar a nuevos proyectos políticos. Y me gustaría que no soslayáramos también el caso de los partidos locales, porque ya hablamos de los nacionales, pero, por ejemplo, cuando se lanza la convocatoria para hacer partidos políticos a nivel nacional, se presentaron 106 organizaciones, de las cuales en cumplimiento general participaron o lograron llegar 7, de las cuales las que sí fueron aprobadas para ser discutidas fueron 5, y de las cuales el único que consiguió registro fue 1. No es fácil hacer un partido político. También en todo el país se presentaron 126 intenciones de partidos políticos locales, en Chiapas, en Ciudad de México, en Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y de esas solo 23 han pasado los filtros, los primeros filtros para hacer partidos. Entonces, tampoco podemos decir que hay como que muchas facilidades para hacer partido político y que casi es un mercado, porque realmente es muy difícil poder construir un proyecto de este tamaño. Gracias, Uciel. Fue muy completa tu exposición, sobre todo del tema de los partidos políticos. En pantalla podemos ver un poco afianzando los datos que tú nos dabas de la importancia de los datos de partidos políticos y sus afiliaciones que han tenido. Parte del financiamiento que tienen los partidos políticos, recordemos que conforme a la Ley General de Partidos Políticos, viene parte del presupuesto que sería financiamiento público, parte de los militantes y también las aportaciones que hicieran en su caso los simpatizantes. En este caso, esta gráfica que vemos en pantalla la hizo favor de compartir Ángel como parte de los datos que tú también mencionabas.
Creo que también, ya cerrando un poco el tema de los procesos y procedimientos que en México se tiene, efectivamente en México es muy difícil hacer un partido político, sobre todo por los gastos de inicio que tú tienes que tener. Para tú acceder al poder, al financiamiento público del que hablaba también Eder hace un momento, tú tienes que realizar un procedimiento con base a un instructivo que previo al año, que en enero del 2019, el INE tiene que iniciar este largo procedimiento que dura alrededor de año y medio para iniciar un partido político. Ya lo mencionabas tú en este sentido, de que efectivamente, por solo poner algunos requisitos, los partidos políticos se van a conformar con asambleas, con tener aplicaciones móviles o bien recabar cédulas de información. En el caso de nosotros, en México, conforme al instructivo que emitió en el 2019 el INE, decía que debíamos de tener 233,945 por partido político para poder tener por lo menos una parte cubierta del requisito. Aparte, ya mencionabas tú hace un momento, se tenía que tener a cabo la celebración de las asambleas en 20 entidades para alcanzar los 2,000 afiliados electorales. Llevar a cabo 200 asambleas, llevar 200 asambleas en los distritos electorales en el que participaran 3,000 afiliados, y aparte su Asamblea Nacional Constitutiva. Me gustaría que en este sentido, Ángel, Abraham, me apoyaras un poquito más con los requisitos que se necesitan para la formación de los nuevos partidos en México. Sí, 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 con mucho gusto. Bueno, para formar un partido político se necesita primero vamos a seguir el proceso según la Ley General de Partidos, que nos dice que los requisitos mínimos es celebrar asambleas en por lo menos 20 entidades, o sea, tener una presencia en 200 distritos electorales, y que en estas asambleas participen 3,000 afiliados por entidad, o bien uno por, o bien 300 por el distrito electoral. Y de esto se debe constatar que cada asamblea no sean gremiales, o sea, que no estén con un sindicato o algo por el estilo, lo cual me parece lo más sensato. Ese es el proceso para estar en un partido, bueno, para crear un partido político. Como podemos ver, es un proceso muy, muy técnico, y lo cual a mí se me hace sensato porque, como dice Uciel, no cualquier persona puede poner un partido político, porque no todos en México tienen los medios, existen muchas limitaciones tanto de población como de recurso. Entonces, este proceso es un poquito muy, 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 muy largo. Al PES les costó año y medio, lo cual para mí es lo más sensato que puede haber, porque es un proceso donde verdaderamente se hace el filtro así para que tengan los que verdaderamente pueden tener esa estructura de representación en todo el país. Hay, ay Dios, hay un marco muy, muy, muy bien definido, que es lo que me gusta del INE, que su marco es súper, súper estructurado y va paso por paso. Entonces, si tú que nos estás viendo, estás interesado en formar un partido político, te recomiendo un clavado al INE. Te explican paso por paso qué proceso debes de seguir. Y si no, pues también infórmate para saber por qué el PS es un nuevo partido político, por qué Felipe Calderón tiene los medios para un partido político. Entonces, el tema para crear un partido político para mí es muy interesante. De hecho, el instituto, bueno, recordemos que la historia que marca nuestro país
es que se ha generado, se ha gestado, como ya le hemos mencionado, desde una perspectiva histórica de un partido hegemónico en el poder, en el que solamente hubo alternancia, como ya lo hemos mencionado, en el 2000, en el que los partidos políticos no tenían ese reconocimiento y ni siquiera había acceso al financiamiento público. Es así que finalmente el Instituto Nacional Electoral surge como esa necesidad también de las minorías que se encuentran alrededor de la década de los 70 de exigir la participación, de ser incluidos en la agenda pública. Y es así que, como ya lo mencionabas tú, lo que tiene el INE es que genera ese marco normativo, o sea, el sistema electoral mexicano, no solamente el INE, sino también el Tribunal Electoral o la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, tenía este marco normativo que regula, uno, la fiscalización de los partidos políticos en cuanto a los ingresos y egresos y el gasto público. Dos, también tiene un tema de que tiene una constitución punto a punto de cómo se debe realizar. Además, que el sistema electoral está regido desde la materia constitucional, desde la materia legal, que es la LEGIPE, la Ley General de Partidos, que surge a raíz del 2014. Y aparte todos los acuerdos generales del Consejo General, conforme a la época y actividad que conlleva esta actividad. Pero Eder, te veo muy pensativo y me gustaría escuchar también de ti, porque siento que a veces estás un poco a la negativa de todos estos procedimientos, pero a lo mejor me equivoco. Quiero escuchar tu opinión No, acerca bueno, de todo este marco. he estado escuchando atentamente y sí me llama la atención todo lo que han dicho, principalmente la gráfica que hace rato pusiste. Pero bueno, yo sigo sobre la línea. Es que esto de los partidos aparentemente puede ser un paso hacia la democracia, ¿no? Hacia lo que hemos evolucionado después de 70 años y que al parecer pues, está bien, ¿no? Digo, entre más partidos, pues más democrático es el país. Pero también hay que pensar que entre más partidos, más divididos estamos. Entonces, imagínate cómo vas a suplir todas las necesidades de todos y cada uno de lo que ellos están, bueno, de acuerdo a su ideología, de acuerdo a sus intereses, cómo van a suplir los intereses de la ciudadanía. Es imposible, ¿no? O sea, yo siempre he optado por un sistema bipartidista, digo, como en Estados Unidos o como en Inglaterra, ¿ok? Donde solamente hay dos posturas, ¿ok? Hay dos ideologías, y en la que tú puedes escoger, pero aquí cuando hay 9, 10, 8 partidos, ¿ok? Sabiendo que todos y cada uno de ellos tienen intereses pues oscuros, ¿no? Hasta tintes religiosos. Por ejemplo, el partido de Calderón, por ejemplo, pues es parte de la ultraderecha católica. Bueno, tiene el apoyo de la ultraderecha católica. El partido del PES, pues lo apoyan protestantes, ¿ok? Iglesias evangélicas. Y analizando el marco jurídico, ¿okay? La Constitución, aquí hay abogados, pues saben que esto va contra la laicidad, ¿no? O sea, estos partidos del PES, que aparentemente, pues, velan o van a velar por los intereses de la ciudadanía y tienen las mejores propuestas y son un partido con valores, etcétera, pues, en los hechos y en lo que está demostrado es que no es cierto. Bueno, el Partido de Encuentro Solidario, ¿ok? Y, por ejemplo, el partido de Redes Progresistas Sociales, que no obtuvo su registro todavía, bueno, y a presión no lo va a obtener, pero sabemos que este partido se formó a partir del financiamiento de Elbester Gordillo, ¿ok? Entonces, desde ahí hay un interés de por medio, ¿no? Que son partidos satélites que van a jugar a favor de Morena, unos para Morena, otros para el PAN y otros para el PRI, ¿ok? Y esto del financiamiento, pues, insisto, o sea, es parte del erario público, ¿ok? Y cómo es posible que estemos, si de por sí se recauda poco, y ahora quítenle todo lo que se le va a dar a los partidos. Digo, este es mi argumento, ¿no? Y también habrá que estudiar quiénes son las personas que están financiando, digo, porque todos
reciben financiamiento tras bambalinas, quiénes y cómo los están financiando. ¿Ok? Sí, mira, creo que redondeamos todo esto. Partimos siempre desde la idea de que el hombre siempre se va a regir por leyes y la costumbre se hace ley. Y todo esto, si nos vamos a hablar de la creación de los partidos políticos, lo tenemos que ver más allá del derecho, como ya lo mencionabas al principio, como un concepto sociológico político, como de la sociología política, en el que entendamos que exactamente lo que va a buscar un partido político y quien apoya un partido político es quien busca alcanzar el poder por el poder ya sea para beneficio propio o beneficio de los suyos. Y es así que también en toda la historia se puede hablar de diferentes tipos de partidos, de diferentes sistemas de partidos, y la historia va modificando. Finalmente, en el caso mexicano, ya lo decíamos, ¿no? El sistema que nosotros tenemos es una democracia reciente, es una democracia que se podría hablar que tenemos democracia a raíz de la década de los 70, cuando empiezan los primeros partidos de minorías o representación en los congresos locales o las diputaciones. Y es así como también nosotros vamos dando cuenta de que finalmente el financiamiento público, la fiscalización de los partidos políticos se va gestando. Es la historia de lo que nosotros como México tuvimos en la década de los 60, 70, 80 hasta el 2000 con el partido hegemónico del poder. Es así que tenemos un sistema multipartidista en el que al día de hoy tenemos partidos que ya se han gestado en toda la historia democrática del país, pero también tenemos en este caso al partido Encuentro Social, quien recientemente tuvo ¿cómo se llama? Tuvo su aceptación por parte del Consejo General del INE. Hablamos de que también está un sistema electoral gestado también por el Tribunal Electoral, en el que no solamente las decisiones que tome el INE son únicas, sino que también el Tribunal Electoral está para responderle a la ciudadanía, porque finalmente es un ente público que sirve para legitimar todo este sistema de partidos que se ha venido gestando en la democracia de nuestro país. Y es así que, bueno, tenemos que el partido Nuevo Nacional, pues es Encuentro Solidario, y también, pues bueno, volviendo al tema de la fiscalización, tenemos esta gráfica que nos hace llegar. Abraham, ¿te gustaría explicarnos, Abraham, el tema de esta gráfica en cuanto a la fiscalización y financiamiento que surge de los partidos políticos en este nuevo proceso electoral? Sí, claro. Bueno, en la gráfica podemos ver que es un pedazo de pastel el presupuesto general, ¿no? Entonces, quien más ocupa, que tiene el pedazo de pastel más grande es Morena, con el 32.93%. Pero lo que cabe señalar es que de este pedazo de pastel se tuvo que volver a repartir cuando entró el nuevo partido. En la repartición, justo lo comentamos, y nuevos partidos quitan pedazos a los más grandes. Entonces, el partido de Encuentro Solidario obtuvo apenas el 0.67% del total del pastel. Y los partidos es una gran, se reparten más o menos de manera equitativa. Por ejemplo, los tres partidos pequeños que son Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, tienen casi el mismo presupuesto. El que destaca de ellos, porque obtuvo más votos, es el Partido del Trabajo, y el único partido que yo veo que es el ganón en todo esto es Morena, porque es el que está llevando casi la tercera parte del presupuesto de partidos. Y podemos observar que justamente aquí vienen los montos y los costos que estarían pues, el ajuste electoral. ¿Es así, Abraham? Sí, es así. Aquí puse la gráfica y nos señala cuál es el presupuesto real de cada partido político. Como podemos ver, los partidos ganan muy poco, ¿eh? O sea, ganan muy poco, entre comillas, ¿no? La neta es que un partido está financiado por dinero público y yo creo que es más que suficiente, ¿no? Aparte,
Morena esté en el poder. No sé, yo no sé cómo se manejen sus agremiados, si tienen que depositar o algo, pero tiene más de 1.600.000 millones. O sea, es el partido que se lleva el presupuesto y una rebanadota de pastel que está interesante. Y por último tenemos al partido de Encuentro Solidario, que apenas se lleva 33 millones. A mí lo que me preocupa en verdad es cómo le van a hacer esos 33 millones para competirle, por ejemplo, al 1.600.000 de Morena. Es interesante este presupuesto, pero muy complicado para 2021, que es el presupuesto que va a los partidos, ¿eh? Es el del próximo año. Sí, sin duda. Bueno, volvamos al tema de que los partidos políticos, vamos cerrando conclusiones, los partidos políticos son ese mal necesario. De hecho, se habla mucho desde la teoría de la ciencia política también, de que son ese mal necesario que se necesita, porque finalmente se necesita de gente comprometida, de que esté activa en la agenda pública, aunque sea para los intereses propios del grupo que conlleva, ¿no? Porque como lo mencionó también Uciel hace un momento, en el caso mexicano, realmente los afiliados no son muchos y no son toda la mayoría de los ciudadanos o de los habitantes del país. Considerando que también los ciudadanos son de 18 a 35 años y quedan excluidos en ese rango de habitantes del país, pues los que son menores a 18 años. Pero es también cuando te das cuenta que realmente los ciudadanos no están haciendo a lo mejor su trabajo de vivir la democracia, de vivir su país, y que la exigencia no solamente se funda en lo que vive a cada día con las decisiones de gobierno, sino también con las decisiones que nosotros como ciudadanos tomamos de no tomar parte de los procesos políticos de nuestro país. Ya también lo mencionaba Uciel y también lo menciono yo. A título personal es, el ciudadano no solamente ejerce su ciudadanía y no ejerce solamente su democracia y yendo a votar el 1 de julio de cada elección. El ciudadano debe de ejercer su poder público, esa potestad o esa soberanía que se le otorga a través de la exigencia de las decisiones, ya sea también por organizaciones civiles que no están acotadas a un poder público o político, sino también debe de ir esa relación también con la exigencia de lo que se pide, con lo que se hace. Es así que al principio mencionábamos que quizá nosotros tenemos los partidos políticos que tenemos porque también no somos capaces de exigir las necesidades. Incluso también el sistema electoral mexicano es muy técnico como para que la gente pudiera conocer todo este procedimiento que se lleva. Tal es así como lo que nos mencionaba en un inicio Ángel sobre por qué los países fracasan y por qué otros países se vuelven cada vez más ricos. ¿Cuál sería en este sentido tu conclusión, Ángel? Bueno, yo creo, y sí voy a tratar de poner mucho énfasis, cabe señalar que son un mal necesario los partidos políticos. Yo creo que los partidos como instituciones necesitan ser más eficientes. Y lo vemos como muy bien lo señala Uciel, con la gráfica que también tuvimos la oportunidad de observar. Attolini, uno de los candidatos a secretario general de Morena, ha señalado últimamente en sus giras que hay muchos obradoristas fuera del mismo Morena, y yo creo que se refleja muy bien en la gráfica. Hay mucha gente que sí acompaña la ideología de los partidos, pero no entra a los mismos en una vida orgánica. Hay que preguntarnos por qué la gente no entra a participar. Pareciera que no hay incentivos. Los partidos buscan fortalecer la democracia, pero creo que son las instituciones más antidemocráticas que puede existir, dado que se manejan por una élite que controla al partido, y los militantes o los que están haciendo trabajo territorial, trabajo político territorial, pues no pueden ascender en esa estructura que tiene muchas barreras. Por otra parte, porque no creo que se me vaya, yo señalaba en la cuestión de que es un mercado electoral con altas barreras de entrada. Las altas barreras de entrada obviamente son el conjunto de requisitos para formar el partido, ¿no? Y nos encontramos en un mercado oligopólico,
dominado por, bueno, acoto. Antes de la elección de 2018 era un mercado oligopólico dominado por 3 partidos. Parece que la cuarta transformación pues sí acaba por rompiendo esa estructura de mercado y convirtiéndose en un partido movimiento que todavía no acaba por consolidarse, que lleva la delantera y los demás jugadores, ¿no? Los demás jugadores que fueron dilapidados en la elección de hace 2 años. Entonces, concluyo, creo que sí son organismos que necesitan ser más eficientes en términos de que permitan al ciudadano común o inclusive a sus propios militantes a formar parte de las decisiones directivas de los mismos. Muchas gracias, Silvia. No, gracias Ángel, gracias por tu opinión y por tu participación. Eder, durante esta charla no te veo tan convencido del mal tan necesario que pudieran ser los partidos políticos. ¿Cuál sería tu conclusión ante esta creación de los nuevos partidos políticos y el sistema electoral mexicano que los permite como sistema multipartidista? Bueno, sí estoy en contra de tantos partidos, pero creo que un partido, yo creo que los ciudadanos nos deberíamos de fijar en un partido que esté a la altura de las circunstancias, es decir, candidatos eficaces, eficientes y efectivos, ¿ok? Que con un historial, porque eso es muy importante, ¿no? Saber quiénes son, o sea, en qué han trabajado, en dónde han estudiado, saber la vida privada, ¿no? De estos candidatos, porque si nos asomamos y estudiamos y analizamos los candidatos, los dueños de los partidos o los militantes de estos 7, 9 partidos, pues hay bastantes contradicciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya no voy a mencionar, yo estuve en un partido, estuve en el PRI. Yo lo que puedo decir del PRI es que a los militantes los utiliza nada más, como bien lo decía Ángel, ¿no? O sea, los explotan, los utilizan, los mandan a pegar carteles, a repartir volantes, etcétera, etcétera. Y creo que todos lo hacen, todos los partidos lo hacen, ¿ok? Al final, solamente unos cuantos son los que van a tomar decisiones trascendentales del partido, ¿ok? Y que están conectados con los grupos económicos y financieros. ¿Para qué? Pues para ciertos intereses. Entonces, lo que nos debemos de fijar es que el partido está a la altura de las circunstancias, o sea, un partido que esté a la altura de las circunstancias y no que nos vendan lo que no nos quieren dar, o que nos ofrezcan lo que no nos quieren, lo que en verdad no quieren ofrecernos. Y eso yo lo veo, por ejemplo, en Morena, ¿no? Por ejemplo, en Morena, pues fue un partido, es un partido que está fracasando y seguramente va a fracasar en el 2024, ¿ok? Si es que todo sigue igual, si es que no llega alguien que cambie la dimensión del partido, porque ahorita están desvirtuados, ¿ok? Ahí creo que van a haber 6 aspirantes a ocupar la dirigencia del partido. Y de los 6, pues bueno, digo, ninguno tiene un historial eficiente. Por ejemplo, Muñoz Ledo, por ejemplo, por ahí mencionaba, ¿no? A Tolini, Gibran, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que si entre ellos no se ponen de acuerdo y están proponiendo, diciendo que van a sacar adelante el partido, pues mucho menos van a hacer políticas o van a sacar cuadros eficientes para ocupar puestos públicos que estén a la altura de las circunstancias? Y creo que el sistema electoral debería reformarse, principalmente en la cuestión del financiamiento, ¿no? De la fiscalización. Seguramente el partido de Calderón lo van a aprobar, eso es muy evidente, ¿ok? Y pues bueno, yo espero que haya un candidato, digo, no un partido, sino un verdadero candidato que realmente esté a la altura de lo que de lo que la ciudadanía está demandando en este momento. ¿Okay? Que hasta el día de hoy no he visto ninguno, o sea, digo, he estudiado, he analizado y creo que no hay ninguno hasta ahorita. Sí, gracias, Eder. Sí, sin duda creo que eh,
sí nos hemos, como ciudadanos creo que hemos sido apáticos con los gobiernos, no exigimos, eh, tenemos ese mal mito tenemos mitos innumerables en contra de los partidos políticos. Se han desvirtuado, evidentemente, por esa búsqueda insaciable del poder por el poder, pero finalmente creo que están aquí por una necesidad también de regulación de agenda pública y de consecución de fines de la agenda pública que se planea también con años. Parte también de generar esa estabilidad económica en los países es también generar esas agendas públicas que tengan seguimiento a los años próximos. Me gustaría escuchar tu conclusión acerca, tus reflexiones finales acerca de los nuevos partidos en México, Uciel, sobre todo por, por los que se han, por los nuevos partidos que tienen afinidad. Me gustaría escuchar tu postura. Bueno, de entrada, un partido político tiene como regla para poder ser partido político, entre tantas cosas, contar con una declaración de principios. ¿Por qué? Pues porque a partir de esa declaración y de esa ideología se aglutinan determinado grupo de personas. Hay que reconocer la realidad de México, lo decía bien, no creo si fue Ángel o Abraham, que hay muchos Méxicos. Y esos muchos Méxicos, esa realidad plural de nuestro país, se tiene que ver representada. Y la mejor forma de que se vea representada es justamente en este pluripartidismo. La cuestión que, por ejemplo, mencionaban de lo que decía Tolini, de que hay obradorismo fuera de Morena, pues es muy cierto. Nada más hay que ver los partidos que se sumaron a la coalición Juntos Haremos Historia, el PT, el PES. ¿Cuántas de las estructuras que apoyaron a esa coalición intentaron ser partido político en esta ocasión, como redes sociales progresistas, como Fuerza Social por México, que de alguna manera están vinculados, ¿no? A través de, ya sea una fracción del CENTE, una fracción de lo que fue CTM, esta decisión llamada CATEM, que al final de cuentas coinciden con un proyecto, aunque tengan diferentes ideologías. Eso no tendría por qué sorprendernos, la verdad es muy natural. Ahora, querer tildar a un partido por determinado grupo de personas también creo que es algo erróneo. Por ejemplo, decir que PES es un partido confesional porque tiene un determinado número de evangélicos, que también los hay en el PAN, que también los hay en el PRI, que también los hay en Morena, que nos hemos encontrado. Entonces, como decir que igual, que cualquier otro partido es confesional porque hay católicos, que es el 93% de la población mexicana. O sea, desgraciadamente se han construido mitos completamente fuera de lugar. Ahora, esta ilusión del modelo bipartidista norteamericano también es un mito. En los últimos 15 años, en Estados Unidos participaron, si no mal recuerdo, 12 partidos políticos, de los cuales obviamente los que preponderan pues son el republicano y el demócrata. Pero sí ha habido participación no solamente de otros partidos políticos, tanto a nivel nacional como regional inclusive, sino también de candidaturas independientes. Ahora, mucho, por ejemplo, se alaba la democracia alemana, se ve como, wow, ¿no? Lo máximo de la democracia alemana. Bueno, pues en Alemania, lo que sería la Cámara de Representantes o el Bundestag, existen hoy 8 partidos políticos. Hay pluripartidismo. Israel tiene, creo que la última vez que los conté, creo que eran como 16 partidos políticos. Entonces, hay que hablar. Israel es un país mucho más chiquito que México. Alemania es un país mucho más chiquito que México. Entonces, como, ¿por qué no pensar que en un país de 130 millones de habitantes no puede haber 8, 9, 10, 12 partidos políticos? O sea, creo que es parte de esa realidad. ¿Qué es lo que haría falta hoy, por ejemplo, en este debate de si están siendo eficientes los partidos políticos? Yo creo que también muchos hablamos de acuerdo cómo nos ha ido en la feria.
¿Por qué? Porque si alguien viene de una afiliación, por ejemplo, de un partido de masas, hablemos por ejemplo del PRI, el PT quiso ser de masas, no se logró concretar ese enfoque. PRD, que también es un partido masivo, los espacios de participación son muy cerrados, porque son muchos militantes y pocos espacios. Por otro lado, los así llamados chiquipartidos a veces hasta carecen de cuadros, necesitan gente, necesitan perfiles. Entonces, creo que mucho del problema ha sido que se ha centrado la atención solamente en los grandes partidos y no se le ha prestado atención a los pequeños partidos que pueden ser plataforma para muchos personajes que no encuentran el espacio o la voz en un partido grande y que al final de cuentas logran representación. Por ejemplo, PS, a partir de esta alianza, aún con que perdió el registro, logró amarrar más de 30 curules en la Cámara de Diputados. Y hay personas que ni siquiera venían de PES, que no coincidían del todo con la ideología de PES, pero coincidían en un proyecto y que lograron entrar a la arena pública. Entonces, más bien creo que aquí el problema ha sido el que se ha querido siempre jugar con el número uno. Pero cuando alguien tiene un interés, un proyecto, y lo quiere llevar a la arena pública, pues todos los demás partidos que no son los más grandes podrían ser la plataforma. Ahora, ojo, hay que observar nuevamente lo que les decía de las afiliaciones, es muy importante. Porque hoy podríamos estar viendo que lo que consideramos partidos grandes pasen a ser partidos chicos. Por ejemplo, el PAN. El PAN hoy tiene menos afiliados que PES. Aunque en 2018 pasó a ser la segunda fuerza política nacional, hablando en términos de estructura, es la octava fuerza política. El Movimiento Ciudadano todavía la logró librar al último corte, pero en el mes de febrero estuvo a punto de haberse quedado fuera del rango del 0.26% del padrón electoral. Estaba 1,000 afiliados abajo de la regla y el PAN estaba 505 arriba. Lograron a últimas salvarse en ese sentido, pero estuvieron a nada de estar en un criterio de desaparecer. Entonces, hay que ir identificando eso. Por ejemplo, Morena, lo que les decía, su padrón también se redujo casi a la mitad, aunque sea el partido que hoy tiene más presupuesto. ¿Por qué lo tiene? Porque para poderle dar presupuesto a un partido político hay que considerar varias situaciones. Una es en qué lugar haya quedado en la elección anterior. El otro también tiene que ver con el número de afiliados. Y en este caso, ¿por qué a PES le tocó ese cachito tan pequeño que no estaba considerado al principio? Porque entra en la última parte del año del ejercicio fiscal, entra ya en la última parte, quitándole un poquito a todos los demás, pero no existía a principios del 2020, ¿no? Entonces, y bueno, pues a lo mejor va a tener ahí un presupuesto un poquito más elevado el próximo año, pero igual, si se dan cuenta, bien lo mencionaba Abraham, pues es el 0.6%. Y hay que destacar algo de PES, porque aunque siempre ha sido, desde 2015 ha sido el partido más pequeño en recursos, le pudo ganar incluso a las organizaciones gremiales que son enormes. Hablemos del sindicato de Loester Gordillo, el sindicato de Pedro Aces, el sindicato, la otra parte del sindicato decente con Carlos Obregón, les pudo ganar porque sí hay una estructura armada. Entonces, no todo solamente tiene que ver con la percepción, hay que estar adentro para poder identificar cuáles son las fortalezas de los partidos políticos. Un partido que perdió el registro por una situación de que se contabilizaron mal los votos por coalición en 2018, que haya podido completar 300 asambleas, las 300 asambleas distritales. El INE solo pide 200 y logró concretar 300, bueno, habla de que hay organización. Entonces, por supuesto que es una oferta muy interesante y que por eso está el resultado ahí, ¿no? De que fue la única que pudo salvar, porque a todos los partidos que hicieron asambleas, salvo los que hicieron asambleas nacionales, que en este caso fue, creo que Fuerza Social por México y RCP, todos los que hicieron asambleas distritales se les cayeron varias asambleas. Y en este caso a PES se le retiran, creo que 46, si no recuerdo,
pero aún así fue el único que logró las 300. Entonces eso habla de que hoy está cambiando el sistema de partido. Ya no son los partidos grandes, es más, si hiciéramos hoy el desafío de que un partido tradicional de los históricos volviera a hacer su registro, es muy probable que no lo lograra. ¿Por qué? Porque hoy sí vemos que la ciudadanía, que sí está activa dentro del sistema de partidos, ya está cambiando de opciones. La invitación es, los otros mexicanos que están dentro del padrón electoral, ese otro 92% que no ha participado, sería bueno que se involucre dentro de los partidos políticos, porque esa va a ser la única forma en la que se acaben las élites partidarias, en que haya más espacios de participación, en que se democraticen los partidos, porque, insisto, si nos metemos a ver, por ejemplo, las entrañas del Verde o del PT o de Movimiento Ciudadano, incluso hoy el PRD, que está más vacío que nada en cuanto a cuadros, vamos a observar que necesitan gente, necesitan cuadros. Y si llega una ola de ciudadanos que quieren reformar la manera en que se hace política hoy, pues allí están, agarren los partidos pequeños, porque esos son los que tienen las mejores plataformas de participación, porque son los más competitivos internamente y en los que se puede hacer un gran inicio dentro de la arena, dentro de la vida pública. Entonces, pues, adelante, creo que es muy importante que la gente participe y ojalá, yo esperaría que 2021 haga historia, así como se hizo historia en 2018 con unas elecciones muy concurridas. Ojalá esta pudiera ser la primera elección intermedia que rebase el 60% de participación, creo que eso sería un gran triunfo para la democracia. Sería bueno. Gracias. Gracias, Uciel. Muy atinados tus comentarios, muy atinados los comentarios de todos. Por último, me gustaría escuchar las reflexiones de Abraham, sobre todo por el tema de lo que hemos estado hablando a lo largo de esta charla, que es sobre todo el financiamiento público, ¿no? Y ya lo presentaba. A todos los partidos estamos incluidos dentro de este gran pastel. Entonces, ¿qué se viene para el 2021 para los partidos políticos? Abraham. Bueno, el 2021 se viene la consolidación de proyectos. Se viene una de las elecciones, ya lo comentaba Uciel, más grandes de la historia, y yo también espero que la gente participe, y que no solo participe, que se involucre en la vida política de México, porque si verdad queremos un país mejor, más personas tienen que interesarse, incluso militar en partidos, porque si queremos un México diferente, hay que hacer las cosas de manera distinta. Entonces, 2021 se viene tal vez una de las elecciones diferentes en el sentido de que no va a haber eventos masivos, no va a haber muchas cosas, posiblemente haya campaña de redes masivas, posiblemente se atasquen las redes de muchas personas y eso en lugar de beneficiar, a lo mejor va a perjudicar. Se viene un 2021 con retos enormes para los partidos políticos, porque tienen que provocar que la gente participe, que no se harte, que vaya más allá de, ay, es que es el mismo de siempre. No, tiene que empezar ya a innovar cuadros, porque los que están ya son rucos, perdón por la expresión, ya es gente que ya le tocó estar. Hizo o no hizo, la historia decidirá. Pero es hora de que las personas jóvenes, no tan jóvenes, y personas que no han tenido esa oportunidad, la tengan. Porque si en el 2021 las cosas políticamente siguen como están, nos espera un 2024 pesado. Muchas gracias, Abraham, por sus comentarios. Muchas gracias a todos ustedes. La audiencia de Revista Divergencia le manda saludos a todos ustedes, les hace llegar sus comentarios acerca de los partidos políticos. Efectivamente, de los comentarios que se leen de la audiencia se escucha un malestar genérico, efectivamente por la ausencia de cuadros que se viene presentando últimamente en el caso del Estado mexicano. En el caso de los partidos políticos, podemos decir que sí son un mal necesario. Finalmente, son esa consecución de la agenda pública y la representación de la minoría o de las mayorías, también de cada uno de los Méxicos que representan en cada punto de la República Mexicana.
También es destacable decir que el sistema electoral se ha gestado a lo largo de la historia después de la Revolución Mexicana, tras la lucha de poderes, también derivado de la Revolución Mexicana, y que sin duda surge también con un partido hegemónico, con creencia y historia revolucionaria, pero que finalmente busca alternancia. Finalmente también los ciudadanos llevan un momento en el que el hartazgo social nos consume y exigimos nuevas ideologías que permitan hacer crecer a México. Creo que los retos que se vienen para el 2021 siguen siendo mayores conforme vaya avanzando la historia de México, conforme vaya surgiendo los resultados de los procesos electorales, como vaya dando resultados las ideologías, las plataformas y los estatutos de los partidos políticos, como vaya surgiendo también los factores que van acompañados de la política y el derecho, como es la economía, la religión, la sociedad y otros factores externos de poder. También creo que los partidos políticos son esa necesidad o ese medio para alcanzar una escuela de ciudadanos que si bien se ha perdido, creo que desde Revista Divergencia hacemos este llamado también a todos los ciudadanos, primero a tomar participación real y certera, más allá del voto de los ciudadanos, de que de alguna u otra manera escuchen todos y cada uno de los puntos que tienen los partidos políticos y conocer, porque finalmente el conocer, el averiguar, el investigar, más allá de lo que nos puedan llegar a decir los medios de comunicación, los vecinos o incluso los propios familiares, finalmente la decisión como ciudadanos está, y como humanos, como seres racionales, está en el generar una actividad de pensamiento que nos permita llegar a determinar las mejores decisiones, tanto para nosotros como para también los que nos acompañan alrededor. Finalmente, no podemos, como jóvenes, seguir heredando las deudas históricas que nuestros padres o nuestros abuelos nos han dejado tiempo atrás por esa falta de exigencia. Finalmente, hoy estamos ante un derecho, ante gobiernos abiertos que permiten ese acceso a la información, en el que también tengamos el uso y el conocimiento de las herramientas que podemos tener a nuestro alcance. Revista Divergencia les agradece la presencia para este webinar, agradece a cada uno de los colaboradores que nos acompañan y les hace igual esa invitación. Nunca olviden que finalmente la ciudadanía la ejercemos todos, no solo con el voto, la ejercemos con el día a día, en el actuar, en el platicar, en el conversar y generar ese diálogo y opinión entre todos nosotros. Muchas gracias, Revista Divergencia, y saludos a todos. Gracias.